Buenas. La vez pasada habíamos visto las circunstancias históricas que le dieron lugar a la era Thatcher. Y habíamos visto cómo, durante el primer periodo presidencial de Margaret Thatcher, ella busca un consenso para los golpes que darían el segundo. Y cómo el consenso se lo va a dar la guerra de las Malvinas. ¿Cómo va a ser esta guerra la que le va a permitir a ella adquirir suficiente apoyo político para lograr los planes que tenía de antemano? Los planes que tenía de antemano eran, por un lado, eliminar el sector de veteranos del partido Tory, del partido conservador, que ella consideraba que no tenían las agallas o la decisión para apoyarla en sus planes. Por el otro lado era reemplazarlos por los hombres de línea dura, que la llevarían y la acompañarían en lo que haría. Por otro lado era subirle el salario en una medida importante a toda la policía, grupos de choque y antimotines, para prepararlos para los tiempos venideros, cosa que hoy por hoy se considera como un soborno anticipado a la policía. Los ingleses así lo entienden. Están preparando todas estas cosas y todavía no llegaba el tiempo de actuar. El tiempo de actuar va a ser el segundo periodo presidencial. En el segundo periodo presidencial, cuando ya se dan los cambios, cuando tiene toda la fortaleza, cuando ya se da todo el tiempo en que tiene el apoyo político consolidado y tiene la dobleta con Reagan, porque es muy importante el apoyo que Reagan le está dando a ella, como el apoyo que ella le está dando a Reagan. Entonces, toda esta conjugación de factores, lo que habíamos hablado de la crisis económica, de la época en que va desapareciendo el Estado benefactor y todo esto, estos factores llevan a 1984. Y 1984, lejos de ser el año de Orwell, en que cuando George Orwell había escrito un libro hablando del Gran Hermano y hablando de ese control total del Estado que iba a ser capaz de vigilar hasta sus más mínimos movimientos y que iba a crear tanto la opresión como la oposición a la opresión para infiltrarla, este personaje todopoderoso basado en lo que fue el estalinismo, que es lo que va a programar George Orwell como el futuro cuando escribió esa obra, no. Llega 1984 y es el desmonte del Estado. Entonces usted ya no va a tener un Estado controlador, sino un Estado inexistente. Y a la hora del té uno no sabe qué es más grave, porque empiezan las grandes privatizaciones y empiezan sectores enteros de la economía que ya no van a estar en control del Estado, sino que entran en manos privadas. Y empiezan otro tipo de corrientes históricas. En este contexto, cuando la crisis económica significa el desmonte del Estado benefactor, cuando significa que todo lo que antes el Estado garantizaba va a dejar de garantizarlo, cuando significa que todo lo que el Estado, que tenía la concepción de garantizar el pleno empleo y de garantizar el bienestar de la sociedad durante 3 o 4 décadas, ahora tiene la concepción de ahorrar costos y de redistribuir el gasto y de mantener la inflación en unos límites tolerables. Cuando el Estado ya no sirve para una cosa, sino para otra, el tipo de gobierno es totalmente distinto. Entonces ya no es una política de empleo, una política de subsidios, una política de favorecimiento social, sino es una política de golpe a lo social muy fuerte. Porque es el gasto social el que se considera que es inflacionario y es el que se considera que es el que menos redunda en beneficios para el Estado en términos de crecimiento económico, mejor dicho, la papa. Entonces eso es lo que le van a dar, a la gente le van a dar duro. Los sectores sociales se van a ver gravemente afectados por estos cambios económicos que están sucediendo en el mundo. Ahora, cuando una sociedad de esas, que ha logrado un Estado benefactor como el que ellos lograron, empiezan a recortarlo, eso es gravísimo, porque una cantidad de derechos adquiridos desaparecen. Pero de derechos adquiridos de cosas que sí tuvieron, de una comida que sí se comieron. Cuando se presentan esos programas de ajustes en sociedades que no lograron esos niveles de desarrollo y nunca tuvieron un Estado benefactor, lo que le recortan es lo que todavía no se han comido. Entonces la cosa es mucho más grave. Entonces, porque lo que le quitan a usted fue lo que nunca tuvo. Entonces, resulta que en este contexto, ya
la situación es completamente diferente, el clima económico es diferente y pasa una cosa, un salto tecnológico. Los computadores son los sectores punta de la tecnología de aquí en adelante. Lo que fue digamos, esa revolución de garaje, de locos, de maravillosos que significó el computador personal, la gran aventura de crear el computador personal, llegó a crear una nueva tecnología que define ahora quién es quién en términos de potencia. Y la potencia la dan los computadores. Y cuando el mundo muta hacia el microchip, cuando el computador, la informática, es el sector punta de la tecnología, la era del carbón y del acero queda atrás. Ya los grandes hornos y las altas industrias pesadas, siderúrgicas, la era de la revolución industrial como fue concebida, desaparece, está condenada a morir. Entonces ya no serán ellos los que van a mandar, serán la gente de los computadores. Y resulta que los computadores son un tipo de industria que requiere cada vez menos mano de obra. Inclusive a medida que se vayan desarrollando las inteligencias artificiales, pues menos mano de obra todavía requiere. Pero la gente sigue comiendo y la gente sigue naciendo. Y entonces, pues esa es la pregunta del millón, todavía no se ha contestado eso. Todo este proceso que hoy llaman globalización y que está condenando sectores enteros del mundo al hambre y que está suscitando toda esta escalada de protestas desde Seattle, Praga, Ginebra, Génova, todo eso arranca aquí en el 84 sin que nadie se imagine el monstruo tan grande que está creciendo. Los primeros en saberlo serán los británicos. Entonces, en este momento, hay una cosa que en tecnología se llama obsolescencia, y es cuando una tecnología ya no es punta, entonces es obsoleta. Cuando es obsoleta, ya no es rentable. La industria del carbón empieza a ser víctima de la obsolescencia tecnológica, porque los computadores ahora son el desarrollo tecnológico y no la gran industria pesada. Eso determina la caída de la Unión Soviética y determina el fin de los mineros. En ese momento, cuando todas esas cosas están pasando, febrero de 1984 se negocia el aumento de sueldos en el carbón, los pagos de invierno que llaman ellos. Entonces llegan y van a negociar el pago de invierno y resulta que el pago de invierno, allá existe una especie de cartera del carbón, una especie, digamos, de ministerio de cartera que es el que maneja la política de carbón. Cuando los trabajadores van a negociar el pago, el aumento, o sea, tanto lo que el gobierno le va a contestar como lo que ellos van a pedir es inevitable. El gobierno les contesta que el aumento va a ser del 5%, pero eso no es lo grave. Lo grave es que empieza el cierre de 20 minas de carbón. Y entonces se dan cuenta que de ahora en adelante lo que se va a formar es el cierre de ya ni siquiera el problema es de salarios, lo cual es grave. El problema es del cierre de las minas. Porque usted qué saca con que le suben el sueldo y le van a cerrar la mina. ¿Se lo suben qué? 2 o 3 días. Entonces, esos son pasos de animal grande. Ya la cosa se va poniendo gravísima. Como no hay un partido laborista fuerte que tenga una política frente a la cartera del carbón, no hay una respuesta económica frente a lo que está pasando, entonces no hay una concertación política que dirima el problema de qué vamos a hacer con los mineros. Entonces lo que hay es choque de frente, brutal, directo, duro y a la cabeza. Estallan las huelgas. Los mineros se organizan, empiezan a crear lo que era la Unión Nacional de Mineros, la NUM, National Union of Miner Workers, y los mineros arrancan y empiezan los choques con la policía durísimos. Y este es el tiempo de Billy Elliot. Esa es la historia de Billy Elliot. Billy Elliot es la historia de un niño que su papá quiere que él sea boxeador y él quiere ser bailarín. A propósito de la huelga de las minas, le toca ensayar en el sitio a las niñas que están estudiando ballet y a los boxeadores les toca ensayar en el mismo lugar porque todo lo demás está cerrado, y él se enamora del ballet y empieza a bailar a escondidas
y cuando el papá se da cuenta, al principio es un choque brutal, porque imagínese el acervo de machismo que puede ser un grupo de mineros y que el chino le salga bailarín. Y de pronto, cuando se da cuenta que la huelga está perdida, que nadie tiene chance, que su hijo mayor lo más probable es que lo maten, que los choques con la policía son brutales, y la película intercala la danza de Billy Elliot con los escudos y los antimotines, dándose los obreros contra los policías de una manera sin tregua ni cuartel, una cosa impresionante. Y en ese momento es que el papá se da cuenta que nadie en el pueblo tiene chance, que la mina la van a cerrar, que lo único que tienen es el tiempo que la mina dure abierta, porque ya eso está perdido, y que la única persona que puede salvar en ese pueblo es Billy Elliot siendo bailarín. Y en lugar de prohibirle que sea bailarín, lo apoya para que vaya a la gran audición, y el pueblo entero reúne lo poquitico que tiene en el momento en que está más quebrado, los anillos, los collarcitos, las joyas, para dar la plata para que Billy Elliot vaya y pueda ser bailarín, porque es el único de ese pueblo que se va a salvar. Entonces todas las historias de las películas que están llegando corresponden a esa época. Entonces van contando la de Soplando al Viento, que es la historia de una banda, de un pueblo, donde se van a cerrar las minas de carbón y están en plenas huelgas. Y la banda del pueblo se vuelve la única fuerza que el pueblo tiene, y la gente ya no tiene trabajo y no come, pero toca en el pueblo, toca la banda, porque la banda es lo único que queda cuando cierren las minas de carbón. Y sopla la banda, soplando al viento, mientras cierran las minas de carbón, y cuando los hombres se entregan, las mujeres siguen resistiendo, y así van cerrando mina por mina, una por una van cerrando las minas, y aquí se va a presentar un enfrentamiento terrible entre Arthur Scofield, el presidente de la Unión de Mineros, y directamente, en vivo y en directo, Margaret Thatcher. O sea, esto se va a volver un problema personal, y los dos tienen un carácter parecido, el jefe de los mineros y la primer ministro. La cartera del carbón la dirige un tipo que se llama Ian McGregor, que es el que propone los cierres escalonados. Pero los cierres escalonados de las minas son política directa de Margaret Thatcher. Como no hay un mecanismo de conciliación política, porque el Partido Laborista ni pincha ni corta en esta época, entonces la confrontación es directa y brutal. Y Scofield se vota contra la Margaret Thatcher de una manera así, con todos los hierros. Y ella le vota a la policía y considera que esto lo que es una insurrección, y que ahí lo que hay es un enemigo interno, y les vota toda la tropa contra los mineros. Y esa huelga está perdida porque los cambios tecnológicos condenaron a los hombres del carbón. O sea, esta es una pelea perdida. Se hace por dignidad, como en la estrategia del caracol, pero esto está perdido ya, está perdido desde antes de arrancar. Esto es como la carga de la caballería que hicieron los polacos contra las divisiones de los tanques Panzer cuando entraron los alemanes en Polonia en el 39, no había nada que hacer, esta gente está condenada. Y empiezan los diarios de huelga, día a día resistiendo, llegan los inviernos y esta gente resistiendo. Y todo lo que va pasando, hay una cantidad de información sobre todos los diarios de huelga, sobre las carpas, sobre la manera como ayudaban a la gente a resistir. Pero la huelga está perdida desde antes de declararla. Todo el norte de Inglaterra se organiza, y se organiza Escocia, y empiezan a darse, a defender la existencia de los hombres del carbón. Pero el mundo de los hombres del carbón está pasando, está terminando, y es ahí cuando se hacen todas esas películas, la película de Billy Elliot, la de Soplando al Viento, y ya cuando entremos en la parte de Escocia vamos a ver que la película de Full Monty, si ustedes recuerdan bien, empieza con una pujante industria siderúrgica de un pueblo que fue próspero, de un pueblo que tenía una cantidad de producción y donde todo el mundo vivía bien y tenía buenas condiciones.
Y luego, 20 años después, ya todo está cerrado, las minas se cerraron y ya no queda nada. Entonces, sobre las fábricas desocupadas y desérticas, que ya son casi fantasmas, es que ellos están ensayando para presentarse, porque están tan ahorcados con la situación económica que lo único que les queda es bailar desnudos y recoger plata, porque a todos los van a embargar. Entonces, eso es de lo que se trata Full Monty. Están acosados económicamente por la crisis más brava, y fuera de eso, aparte de estar acosados por la crisis más brava, esta gente tiene el problema de que ya en ese momento están viviendo de la seguridad social. Cuando están bailando en las filas de la seguridad social. Entonces ya en ese momento empieza a agravarse toda la situación y un mundo entero va a desaparecer. El mundo que desaparece es el mundo de los hombres del carbón. Y el mundo de los hombres del carbón tiene nombre propio, se llama Escocia. Porque este conflicto sucede en el norte de Inglaterra y sucede en Escocia. Hay una delgada frontera entre el norte de Inglaterra y la región escocesa. Y ahí, en esa parte, entre el norte de Inglaterra, entre Yorkshire y Doncaster, de ahí para arriba, es donde se van a dar la ruina de los pueblos del carbón. Resulta que los pueblos del carbón son los que hicieron la revolución industrial. La revolución industrial surgió a partir de la invención del vapor, y el vapor se hace para sacar las minas, precisamente para sacar el carbón de las minas. El principal uso que tenía era una especie de émbolo que sacaba a través de presión el carbón de las minas. Así que la revolución industrial se hace para sacar el carbón de ahí. Y eso es lo que va a originar el crecimiento de Inglaterra y lo que va a hacer a Inglaterra grande. Inglaterra se vuelve una potencia, va a conquistar el mundo, va a llegar hasta los confines de la tierra por haber desarrollado la revolución industrial. La revolución industrial es el vapor y el carbón. La revolución industrial la hicieron los mineros. La revolución industrial la hicieron los del norte de Inglaterra y los escoceses. Y ellos, a quienes Inglaterra y Gran Bretaña debe toda su grandeza, van a morir de hambre, de olvido, de tristeza, de miserias, sin que nadie les dé una cuota de agradecimiento por lo que ellos dieron a su nación, generaciones enteras que dieron la vida en los socavones. Nadie les va a dar sino palo, y lo único que van a recibir es fuerza, y van a ser declarados enemigos internos. Entonces, aquellos hombres que le dieron la grandeza al Imperio Británico en tiempos de la obsolescencia tecnológica, lo único que tienen es grupos de choque contra ellos. Es, digamos, una de esas cosas de ingratitud histórica que son también la pregunta del millón. ¿Qué hace usted con esa cantidad de sectores que no sobreviven actualmente a los cambios tecnológicos o a los tratados de integración? ¿Usted qué hace con todos esos? Esa pregunta de los mineros del carbón es la pregunta que mucho más adelante se haría en Chiapas, es la pregunta que se hace en Seattle, es la pregunta que aún nadie ha respondido. ¿Qué va a hacer usted con esta gente? Los primeros que tuvieron que sufrir en carne propia fueron los mineros. Y dentro de los mineros está la gente del norte de Inglaterra, que son los de Billy Elliot, que son los de Soplando en el Viento. Están las mujeres en las carpas, están los escoceses. Entonces, la huelga dura un año, huelgas escalonadas, huelgas durísimas en toda la Gran Bretaña, pero sobre todo en el norte y en Escocia. Dura toda esa época, pero eso está perdido. O sea, lo que dure es lo que resista, pero eso está perdido. Scargill dice que lo que pasa es que van a cerrar casi la totalidad de las minas, que los cierres van a ser de más de 100 minas. Y nadie le cree porque la realidad es tan pavorosa que no se la creen. Para el momento en que lo que él dijo sucede, y efectivamente van a cerrar la mayoría de las minas, ya el movimiento está quebrado. Un año después, la huelga cede porque la quebraron, sencillamente porque la derrotaron. Y la derrotaron porque estaba perdida desde antes de arrancar. Es la última epopeya, el último grito de la revolución industrial, la última resistencia de las gentes que hicieron de Gran Bretaña la potencia que en el siglo XIX conquistó el mundo. Y ahora mueren en el olvido,
mueren con sus caras tiznadas y con generaciones y generaciones de grandeza traducidas a la nada. Es uno de los episodios más tristes cuando muere la era de los hombres del carbón y del acero. Entonces, ¿qué pasa? La huelga la quiebran. Finalmente la quiebran por desgaste, la quiebran por represión, la quiebran por las medidas económicas cada vez más apretadas que toman. Y esto es uno de los puntos más polémicos de la era Thatcher. Esto y la situación frente a Irlanda, la actitud de endurecimiento del conflicto de Irlanda, es lo que, digamos, lo que con más amargura se le cobra a la era Thatcher y a ella en lo personal, porque fue la pauperización de grandes sectores sociales que habían logrado un cierto nivel de beneficios durante el Estado benefactor y que ahora viven en una mendicidad estatal, que son los subsidios. El subsidio le da a usted, como es una medida hecha para lograr temporal mientras usted consigue empleo, entonces si se hace permanente, porque definitivamente el oficio suyo desapareció, entonces lo que pasa es que usted queda con un sueldo que le permite mal comer y mal vivir, pero si trabaja le quitan el subsidio, entonces lo meten en una situación complicadísima donde usted mal trabaja y mal vive, o mal vive, porque no hay ni siquiera, no puede trabajar cuando tiene subsidio de desempleo. Entonces los dejan en un limbo que les quita el orgullo, les quita la razón de ser, les quita el sentido de la vida. Eso es lo que va a pasar con los mineros, eso también en la caverna de Saramago, cuando se inventan oficios, que ya los oficios que antes se hacían en el centro comercial los reemplaza, y los viejos artesanos ya no tienen sentido de vivir. No es solamente un problema de dinero, es un problema de dignidad, de oficio y de sentido de la vida, lo que significó los cierres de las minas. Ahora, esto es lo que significa en el contexto histórico, geopolítico y cultural que llevó al cierre de las minas de carbón, una tragedia generalizada. Pero para los escoceses, esto significa otra cosa totalmente diferente. Porque Escocia es un pueblo absorbido, digamos, un pueblo anexado a Inglaterra a través de muchísimos años de guerras civiles, y son dos naciones diferentes. Los escoceses y los ingleses son distintos, tienen orígenes distintos, tienen una idiosincrasia distinta, tienen un desarrollo histórico distinto, pero quedaron absorbidos por la Gran Bretaña, porque los ingleses son muchísimo más, pero abrumadoramente más. En este momento los ingleses son alrededor de 40 millones, los otros son 6 millones, 6, 7 millones, eso no se puede comparar. Entonces resulta que los escoceses eran los hombres del carbón, es de las minas escocesas de donde salía el carbón, y Full Monty es en un pueblo escocés, y los que están contando esa historia son escoceses. Entonces resulta que los escoceses tienen un origen común con los celtas. Ellos son celtas, todos son celtas de origen, tienen un origen común con los irlandeses. Y tienen un mundo precristiano que está desarrollado en un libro, que es la Labor Cabela, que es donde cuentan el mundo precristiano, es un origen común de los dos. La nación escocesa se va formando con un imaginario poderoso, y ese imaginario poderoso está dado por la herencia celta. Los escoceses hablan dos idiomas casi diferentes. La gente de las tierras altas, los Highlanders, hablan gaélico, todavía mucha parte de su lengua es gaélica. Y los Lowlanders, la gente de las tierras bajas, habla inglés. Loch es la palabra para lago. Entonces no se dice lake, sino loch, porque la palabra es celta. La palabra viene del gaélico, no del latín. Entonces los escoceses han tenido toda la vida una historia independiente, un concepto de nación, y su relación con los británicos, con los ingleses, va a ser siempre una relación de guerra, de conflicto, de sometimiento. Ellos, además de sus muchísimas divisiones internas, culpan a los ingleses de sus ruinas y de todos sus males. Y la última, ellos tienen la teoría de que cada vez que asoman la cabecita y que medio les va bien, llegan los ingleses y tenga para que lleve y los arruinan. Y tienen la teoría de que los ingleses los han amenazado como nación una y otra vez desde que existe, porque cuando uno se imagina que Inglaterra invadió el mundo, uno no se imagina que los primeros en averiguarlo serían los escoceses, los galeses y los irlandeses, que son los que los tienen al lado. Cuando usted quiere atormentar a los irlandeses tiene que atravesar el mar, pero los escoceses están ahí, en el mismo territorio. Toda la parte norte va a ser lo que se llama Escocia.
Y de esta nación es que vamos a hablar, y ellos consideran que el cierre de las minas de carbón es el último intento por destruirlos como pueblo. Los escoceses van a sentir esta última embestida como el más reciente intento por acabarlos, porque la situación va a ser devastadora, porque ellos no van a poder sobrevivir después. Ya, mejor dicho, si esta situación del cierre de las minas y el carbón se hubiera presentado en el siglo XIX y no en una era postindustrial, probablemente los mineros hubieran atravesado una hambruna como la que tuvieron los irlandeses cuando la plaga de la patata, porque comparativamente hablando la importancia de las minas de carbón en el panorama escocés era como el de la patata en los tiempos de Irlanda. Lo que pasa es que esto ya es una era postindustrial, entonces hay subsidios de desempleo, lo cual hace que no se mueran de hambre, pero la situación va a ser terrible y va a ser paupérrima, y estos hombres van a perder todo su sentido de la vida, y sus hijos van a nacer sin ninguna esperanza. Y los hijos que van a nacer sin ninguna esperanza, los hijos de los mineros, son los que van a ser junkies, son los de Trainspotting. Eso fue lo que pasó con ellos. Nacieron en un mundo que ya había muerto y todavía no ha nacido ningún otro. Hoy por hoy viven del turismo, viven de contar sus historias a la gente y han tenido que hacer grandes reconversiones porque ellos eran los hombres del carbón. Entonces, cuando usted dice que cerraron las minas, usted dice que Escocia fue la que sufre en carne propia el golpe más brutal de todos. Entonces empezamos a ver quiénes eran los escoceses y de dónde salen y por qué no son visibles, siendo tan poderosos ellos, digamos, siendo tan profunda su historia. Ese es el núcleo de la revolución industrial. En una parte muy importante de la revolución industrial es escocesa. Los aportes de los escoceses a la historia inglesa son inmensos. Los escoceses desarrollaron la medicina en una gran medida, desarrollaron la fotografía porque fue la gente que hizo los experimentos con los fijados de líquido para revelar las fotografías que hace que no se desaparezcan después de tomadas. Son grandes científicos. En sus museos está la revolución industrial, está la máquina de vapor, está todo, digamos, lo que es ese mundo industrial. Ellos eran navegantes, de sus puertos salían los grandes barcos también. Ellos son una parte muy importante de esta historia y son un pueblo muy antiguo y tienen su propio sentido de historia y de nación y son una nación. Lo que pasa es que como son una nación anexada a otra, han creado un pueblo invisible donde ellos son solamente escoceses dentro de ese pueblo invisible, pero cuando usted atraviesa esa barrera invisible, que es la frontera entre el norte de Inglaterra y Escocia, está entrando en otro territorio. Ese otro territorio es una tierra de lagos, es una tierra de bosques que ellos llaman Trossachs, y es una tierra de grandes castillos porque se han tenido que defender de todo el mundo. Esa tierra a la que usted llega es una tierra muy antigua. Es una tierra que los romanos llamaron Caledonia, por la cantidad de bosques que tenía, porque les devastaron bastantes. Los romanos les quitaron un montón de bosques, porque a los romanos no les gustaban los bosques, desde que en tiempos de Octavio Varo Quinquilio perdió 5 legiones en una emboscada de los germanos, en un bosque, mientras Augusto gritaba enloquecido: Varo Quinquilio, devuélveme mis legiones. Desde ahí a los romanos no les gustan los bosques. Ellos a los bosques llaman Caledonia, a Escocia la llaman Caledonia. Por eso es que se llaman ellos así. Cuando conquistaron islas al otro lado del mar la llamaron Nueva Caledonia, y a otra al otro lado del mar en Canadá la llamaron Nueva Escocia. Por los mismos, los caledonios. Este pueblo caledonio es un pueblo que está rodeado, llueve, la tierra más lluviosa y la tierra más tormentosa y la tierra más verde. Es verde como Irlanda, son las tierras donde llueve y las tormentas son cotidianas. Dicen que son adoradores del sol porque no lo ven nunca. Entonces cada que aparece se pegan unas emocionadas, las más magníficas. Sus inviernos son largos y terribles. Y sus lagos son una gran cantidad de fuentes de agua cristalina
Esa agua tiene casi como el color del té, y es un agua pura, pura, pura. Usted la ve y parece té, pero es un agua de una pureza impresionante que viene de todo el sistema de las Highlands, de las tierras altas. Esa agua tan particular, a esa altura, y esa agua con esa consistencia y con esa característica que es la que viene de todas las fuentes de las Highlands, es el agua con lo que se produce, junto con la malta, una cosa que ellos llaman el líquido de la vida y que en el resto del mundo llaman whisky. Y ellos son de donde vienen el whisky, y el whisky es toda una cultura ya. Entonces, este pueblo es un pueblo celta. Su lenguaje es gaélico, porque Gael era un hombre, dice la leyenda, que Gael era un hombre que conoció a una princesa hija de un faraón que se llamaba Escota, y que ella había sido una mujer que había favorecido a los judíos y a los pueblos que los faraones tenían sometidos, y que cuando ella huyó con Gael, que tiene una larguísima genealogía, llegaron hasta esas tierras, y algunos dicen que por ella se llaman Escocia, y que por Gael viene el gaélico. Ellos tienen una gran cantidad de orígenes míticos, que los emparentan con muchos pueblos de la tierra, y tienen una fuerte, fuerte ligación celta. Ellos son celtas, porque básicamente los pictos, los escotos, y los pueblos que van a poblar eso son celtas, son todos celtas. Hubo una dominación romana, pero la dominación romana fue fuerte, fue en Inglaterra, porque inclusive los romanos se asentaron, fue en Londres, Londinium, porque era el que tenía el clima más benigno. De ahí para arriba eso es una sola tormenta. Ellos tienen unos climas durísimos, durísimos. Entonces este pueblo caledonio va a sacar su propia identidad y se va a agrupar en clanes, en los grandes clanes. Los clanes de los MacGregor, los clanes de los MacFarlane, los clanes de los Coohan, son los Highlanders, son la gente de la alta montaña. Y esos pueblos van a tener toda una organización social, política, religiosa celta. Y luego cuando lleguen las guerras de la Reforma, ellos van a permanecer católicos. De los mismos, ahí hay grandes divisiones porque ellos son católicos de los mismos parientes de Irlanda. Y los otros, los Lowlanders, algunos de ellos van a ser protestantes. Entonces, el enfrentamiento de ellos con Inglaterra es permanente. Es permanente desde las épocas de William Wallace. Desde cuando William Wallace protagonizó las grandes batallas contra los ingleses. Pero William Wallace, con todo su valor y su coraje, fue derrotado. Y lo mismo le hicieron, lo mismo que le hicieron a José Antonio Galán, que lo escuartizaron desde Charalá y lo metieron por todos lados. William Wallace está enterrado por toda Escocia, porque sus pedazos fueron enterrados en todo el territorio escocés. Y uno de los actos de desafío más grandes que hicieron los escoceses es crear en lo alto de una montaña un monumento gigantesco a William Wallace, Braveheart, corazón valiente. Y van contando las historias. William Wallace es derrotado y Robert Bruce coge las banderas de William Wallace, ejecuta a los traidores y hace la única batalla que ellos han ganado, la de Bannockburn. Y en esa batalla de Bannockburn es donde derrota a los ingleses y logran tener un tiempo de autonomía. Son muchos años de guerras civiles contra los ingleses. Edimburgo tiene ciudades subterráneas que se hicieron huyendo de los ingleses, especies de fortalezas crípticas ocultas donde se escondían cuando llegaban los ataques de los ingleses, y los ingleses siempre fueron más, y las divisiones de los clanes escoceses facilitaban las incursiones inglesas y hacían que rápidamente los desarticularan. Los clanes se agarran entre sí unos con otros y tienen historias de amor y dolor, de integración, de procreación y de destrucción. Tienen muchísimas historias de cómo se han unido y cómo se han separado. Entonces, por ejemplo, cuando hubo una de las matanzas, es cuando uno de los clanes tenían un determinado periodo para acatar votos de obediencia a un duque inglés, y el que no lo hiciera lo iban a acabar, y uno de ellos, del clan de los MacDonalds, va a tomar el voto inglés de últimas, y como se demoró tanto, entonces ya no lo podía tomar donde estaba, sino al otro lado de la Highland, y cuando llega al otro lado de la Highland, ya ha pasado el tiempo del voto, y uno de los duques niega que él haya acatado el voto y le ponen el juramento de espada y fuego. Y el juramento de espada y fuego es el que significa que los van a arrasar. Y llegan las tropas de ingleses y de los Campbell, que era el otro clan, que era enemigo de los MacDonalds, y los arrasan y los acaban a todos.
Sobreviven algunos que logran huir, pero más de 38 los matan en una sola sentada. Entonces, ha habido siempre grandes peleas entre los clanes, entre los McFarlane y los Coogan por mujeres. Agnes McFarlane, la mujer de uno de los grandes hombres de los clanes, se enamora del joven jefe de los Coogan. Y eso va a generar una pelea, una guerra entre los clanes, y va a hacer que tomen el castillo, y que a él, cuando finalmente tomen el castillo y queman todo lo demás, a él lo van a decapitar. Y son muchas historias de amores y dolores, de integración y de enfrentamiento entre los clanes, y de los clanes contra los ingleses. Y los clanes son una forma de vivir, son toda una familia ampliada, son pueblos de la montaña que viven al aire libre, que capotean los inviernos, que tienen toda una forma, y ellos son los que hablan gaélico. Los nombres son gaélicos, son Kilkenny. Esta tierra de Escocia tiene clanes, y tiene gnomos y duendes, que han estado habitándola por siglos y que han tenido papeles importantísimos en esto de la revolución industrial. He took the fiddle into Beethoven's horn, bracket tower a stay, saying neither hand shall play on thee, and I am deed and gay. Say wantonly, say wantonly. Tienen antiguos habitantes desde los tiempos del caos. Es decir, desde antes de la formación de los mundos están los gnomos allá. Dicen que tienen este origen porque cuando empezó a formarse el orden a partir del caos, las fuerzas responsables de los metales y de las piedras instalaron bajo la superficie de la tierra a los gnomos para que cuidaran de la fuerza de los metales. Entonces los gnomos, a diferencia de los hombres, aprenden del pasado y tienen capacidad para predecir el futuro y aprender de él. Entonces los gnomos tienen una visión aguda y tienen un concepto del cosmos. Ellos miden 12 centímetros de estatura, son muy proporcionados. Ellos no se pueden confundir con los enanos. Eso es muy importante, porque es que los enanos son deformes, mientras que los gnomos son perfectamente proporcionados. Eso es muy importante, no ir uno a confundirlos. Entonces, estos gnomos habitan los tiempos del carbón desde el comienzo, son vegetarianos, porque siempre, desde cuando el caos formó todo el carbón que tiene Caledonia, puso a los gnomos a cuidar el carbón. Entonces, hubo un momento cuando empezaron a hacerse las minas de carbón, cuando empezaron a profundizar en la tierra, cada vez más que los gnomos se vieron desplazados, porque ya los hombres se estaban metiendo en la superficie, debajo de la superficie de la tierra donde está el carbón, que era donde habitaban los gnomos. A medida que los mineros se fueron metiendo debajo de la superficie e invadiendo de esa manera la tierra de los gnomos, fueron escuchando unos golpes permanentes. Cada vez que se asentaban en los socavones, empiezan a escuchar unos golpes, y esos golpes indican dos cosas: o advierten sobre el peligro del derrumbe de una mina, o advierten sobre una veta rica de carbón. Entonces los mineros empiezan a escuchar esos golpes, y a través del sonido de los golpes ellos se van orientando hacia dónde va la mina. Entonces la historia de esta gente con el carbón es muy antigua y se va profundizando y se va a hacer mucho más fuerte en los tiempos de la revolución industrial. Entonces estos pueblos de los clanes, estos pueblos de las tierras de los lagos, que tienen gnomos y duendes, también van a ser los pueblos que van a desarrollar la revolución industrial. Y en ese trasegar van a tener una gran cantidad de conflictos, van a tener una gran cantidad de guerras y van a luchar desesperadamente por ser una nación. Y eso los va a llevar en esta tierra de Caledonia. Hay gnomos que están debajo de la superficie de carbón, hay golpeadores que indican dónde está la veta, hay duendes, hay toda clase de criaturas, y también hay monstruos como los que están en los lagos, que han sido vistos algunas veces. El monstruo del lago Ness, Loch es lago, de Loch Ness. Unos dicen que es un dinosaurio,
otros que es una enorme serpiente marina, que fue visto en 1911, que fue visto por años en siglos anteriores. Nadie la puede ir a sacar de allá, y es el monstruo del lago Ness. Esta gente tiene una tierra mágica y una tierra mítica, que está poblada por los celtas, donde las cruces celtas se ven en todas partes junto con las piedras. Está poblada por grandes castillos y hay duendes de los castillos. Hay un duende que es Gorra Roja, que es peligrosísimo. Es el que vigila los castillos, y ese tiene unas garras que le clava a los hombres, y le gusta con la sangre de los hombres mojar su gorro rojo para mantener el pelo rojo y la gorra roja y los grandes ojos rojos, que son los que lo distinguen. Es un tipo con unas botas rojas, es pequeñito pero es muy peligroso. Lo único que usted puede hacer es pronunciar unas palabras sagradas de la Biblia que lo hacen desaparecer instantáneamente, y así se salva. Él es el que custodia los grandes castillos. Entonces esta gente tiene los grandes castillos poblados en las montañas, desde donde se divisan valles gigantescos, que eran todas las fortalezas, el castillo de Stirling, el castillo de Holyrood, que son los que divisan las grandes fortalezas a través de todas estas épocas guerreras de esta gente, y tienen grandes rebeliones, y ellos consideran que los causantes de la mayoría de sus males son los ingleses. Por eso cuando llega la época del cierre de las minas, ya consideran que es como una especie de maldición eterna que los persigue en todas las épocas y en todos los tiempos, y aún en la época moderna vuelven y otra vez se las hacen, y además les ganan en fútbol, cosa que los ofende enormemente. Entonces, la historia de ellos se define también a partir de esta eterna pelea con Inglaterra. Y se define también a partir de sus propias historias mágicas, y se define también a partir de todas las diferentes rivalidades, porque es que no se nos puede olvidar nunca que María Estuardo es escocesa, y la muerte de María Estuardo para los escoceses es una terrible jugada de los ingleses, porque la que la mató es Isabel. Isabel es inglesa. Entonces hay una gran cantidad de peleas entre estos pueblos. Hay una pelea cuando llegan las guerras de la Reforma. Cuando se produce el cambio de la Reforma, la línea de los Estuardo es católica y la línea de los Tudor es protestante, y esos pueblos están emparentados. Entonces, ahí hay una cantidad de grandes peleas, porque Enrique VII es el papá de Enrique VIII, y la hermana de Enrique VIII, Margaret, se va a casar con uno de los Jaimes. Ellos tienen un montón de Jaimes. Se va a casar con ese Jaime, con Jaime IV, y la otra hermana va a ser María. Entonces, ese Jaime va a ser otra María Tudor. Ese Jaime va a tener a una hija que es María Estuardo. Va a tener a Jaime V, y Jaime V es el papá de María, la reina de los escoceses. Y por el otro lado, Enrique VIII va a tener con Ana Bolena a Elizabeth. Su hijo Eduardo murió a los 16 años. María Tudor murió sin descendencia. Elizabeth va a ser reina. Elizabeth y María son primas. La una es la rama de los Estuardo, la otra es la rama de los Tudor. María va a perder. María además era una mujer peligrosísima, porque también venía con una corona de Francia. Ella hubiera podido ser reina de Francia, hubiera podido ser reina de Escocia y hubiera podido ser reina de Inglaterra. Entonces Elizabeth decide matarla para que no pase nada de eso, y la ejecuta. Y por ahí viene toda la línea de los Estuardo, que es una línea católica, y que va a generar todo un problema de una gran cantidad de escoceses que se sienten traicionados en la legitimidad del trono de los Estuardo. Entonces vienen todas las guerras de la Reforma, y en las guerras de la Reforma hay un momento en que uno de los reyes, Jaime, está exilado al otro lado. Siempre Escocia, para poder sobrevivir, se alía con Francia, siempre contra Inglaterra, como Irlanda se alía con España para sobrevivir contra Inglaterra. Pero las alianzas nunca son lo suficientemente fuertes, los ingleses ganan y vuelven y los derrotan. Entonces, hay un momento en que uno de los reyes está en el exilio, uno de los Jaimes, mientras en el trono están los ingleses, y están esperando siempre que regrese ese rey, que restaure la fe católica, porque son los presbiterianos, los protestantes escoceses, la fe que está en ese momento reinando. Se habla en ese momento de que cuando ese rey vuelva, hay una conspiración contra él y su mujer para que no restaure el trono de los católicos en Escocia, y que esa conspiración está orquestada por las brujas, y que las brujas están políticamente ligadas al hecho de que él no pueda volver,
y que las brujas están creando en ese momento tormentas para que los barcos de donde vuelve el rey se hundan. Por lo tanto, las brujas son las culpables de que el rey esté en el exilio y empieza la cacería de brujas más aterradora que usted se pueda imaginar. Y la cacería de brujas en Escocia es una de las más violentas de toda Europa. Y los instrumentos de tortura todavía se exhiben en los museos. Y las cosas son increíbles porque bruja era cualquiera, como había mujeres que conocían el poder de las plantas medicinales, entonces eso nomás las hacía brujas. También, y pasa como con toda la mezquindad humana, si había una que era chusquísima y era la preciosa, pues le tenían envidia, entonces la condenaban por bruja. La persecución más grande se libra contra las mujeres acusadas de brujería, ligándolas a la conspiración del rey en el exilio. Y una gran cantidad de historia de los escoceses se va conjugando en su pelea entre ellos y con los ingleses y cómo los golpea la reforma y cómo son parte de la revolución industrial, y toda esa pelea se les revive cuando cierran las minas de carbón. Entonces esos conflictos están vivos, aunque hoy no se resuelven por la violencia, pero están ahí, y esta época del cierre de las minas de carbón va a producir una de las heridas más fuertes en este viejo conflicto. ¿Quiénes son los escoceses? ¿Cuál es la naturaleza de los caledonios? ¿Qué papel han jugado dentro del desarrollo y la grandeza de la Gran Bretaña? ¿Cómo han compartido sus miserias? ¿Cómo se han visto afectados por sus crecimientos? ¿Quiénes son hoy? ¿Y qué papel han tenido en todo el desarrollo histórico? Es lo que vamos a continuar en el próximo programa, contando cómo era el mundo de los hombres del carbón, para tener una idea clara de cuál fue el mundo que desapareció cuando cerraron las minas del carbón, quiénes eran estos hombres de caras tiznada de los socavones, estos pueblos enteros donde todo el trabajo que había dependía de la mina, y cuando cierran la mina el pueblo entero se queda mirando un chispero. La desaparición de estos pueblos y su papel en la historia actual y su papel en la historia anterior es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde lo profundo de los socavones, desde los ruidos de los golpeadores, desde la presencia de los gnomos que quedan debajo de la superficie del carbón, desde los Highlanders, desde los tiempos de los campamentos y desde la inminente agotamiento a partir de una obsolescencia tecnológica que se lleva el tiempo de los hombres tiznados del carbón, en la narración Diana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo con las gaitas de los pueblos escoceses.